Fue en 1997 cuando todo empezó. Yo tenía 22 años y recuerdo que me fui a aplicar para un trabajo de mesero en un restaurante del centro de la ciudad. Después de la entrevista, donde por cierto ni siquiera me contrataron, me fui caminando por la Alameda hasta llegar a sentarme en una banca. El día estaba nublado pero agradable, así que de mi mochila saqué una bolsa de galletas y estaba comiendo cuando vi que por un sendero venían tres personas que parecían tener entre 25 y 30 años. A mi parecer caminaban juntos y pareciera que los hubieran sacado de una cueva porque caminaban lento, mirando todo a su alrededor muy sorprendidos. No eran extranjeros, pero tampoco es que ver los árboles de la Alameda fuera algo sorprendente, y eso fue lo que me llamó la atención. Cuando estaban ya más cerca de mí, empezaron a reírse y, de manera discreta, me apuntaban como si estuvieran planeando algo. Fingí que no los veía y seguí comiendo las galletas, pero atento a un posible asalto. Avanzaron más, y cuando ya estaban a no menos de 1 metro de mí, uno de los muchachos me soltó un zape y me arrebató las galletas de la mano. Después de eso, las tres personas se fueron corriendo, pero como yo ya estaba atento, me paré y fui tras ellos. A los 20 metros de distancia, atrapé a uno de ellos y entre el forcejeo nos caímos. Ya en el suelo, lo sometí y, estando sobre él, le dije que había escogido a la persona equivocada para hacer sus bromas. Pero este chavo solo cerraba sus ojos con mucha fuerza. Las otras dos personas empezaron a gritarle al chavo: hay que despertarnos ya. Entre que ellos le gritaban y yo forcejeaba con el joven que tenía sometido, este simplemente desapareció de mis manos como si fuera vapor. Asustado, me paré, miré a mi alrededor, y vi que las otras personas gritonas también desaparecieron como si fueran aire. Yo, sin saber qué hacer, me arrimé a la banca más cercana y me senté tratando de entender qué estaba pasando. Más adelante estaba un señor que vio toda la acción. Me acerqué a él y le dije que si vio que yo no hice nada malo, simplemente me estaba defendiendo de esas personas que me querían asaltar. Pero el señor, que claramente se notaba igual de asustado que yo, se paró y se fue a paso rápido, como evitando problemas. Yo regresé a la banca donde estaba sentado en primer lugar y, por más que miré a mi alrededor esperando que alguien me dijera que todo era una broma o una cámara escondida, nadie más vio lo que pasó. Yo admito que me empecé a asustar. Tanto fue el shock que me quedé como 3 horas en esa banca, mirando todo a mi alrededor. Si no fuera porque empezó a nublarse y creí que iba a llover, me hubiera quedado allí. Sabrá Dios cuánto tiempo. Me fui en metro a mi casa y me empezó a doler la cabeza estando en el vagón, pero no solo eso, también empecé a ver las luces de las lámparas de una manera extraña, como de esas veces que la luz se barre en movimiento y se ven las líneas de luz marcadas. Cuando al fin llegué a mi casa, le dije a mi mamá lo que me pasó. Ella me dijo que seguro todo fue porque no había comido nada en todo el día y estaba lampareado. Me arrimó una jarra de agua de tamarindo y me comentó que ya no tardaba en hacer de comer. Me alentó a que olvidara todo eso y mejor le diera duro al plato que me sirvió. Me comí como 10 enchiladas y me fui a acostar. Por fortuna me quedé bien dormido hasta que me desperté ya a las 11 de la noche, cuando llegó mi papá de trabajar. Hablamos de la entrevista y lo extraño que me pasó con las personas que desaparecieron en mis manos. Mi papá empezó a decir que en la Alameda hay muchos fantasmas. Y ya sean peras o manzanas, el tema solo pasó a ser una simple experiencia extraña. En su momento hablé con 2 amigos sobre ello y me comentaban que a lo mejor las 3 personas estaban en un sueño lúcido y, al querer comprobar que podían actuar a voluntad dentro del sueño, me quitaron mis galletas para asegurarse de que lo habían logrado. Es por eso que cuando agarré a uno de ellos, se asustaron y querían despertarse. Les comenté que no me sonaba extraña su teoría, pero si eso es verdad, eso quiere decir que aún sigo siendo parte de un sueño de ellos. Más aparte, ¿cómo es posible que esté en su mente si jamás nos hemos visto en la vida? Total que dejamos de lado el tema y pasaron 2 o 3 años cuando este mismo amigo me dijo que fuera al cine a ver una nueva película muy interesante sobre realidades y simulaciones. Ese fin de semana fui a ver la película con la que era mi novia en ese momento, y resultó ser Matrix. Mi novia estaba fascinada con la historia y los efectos, pero yo en lo personal estaba impactado con la premisa de la película de que toda la realidad es una simulación. Empecé a recordar lo que viví aquella vez en la Alameda. Cuando terminó la película, estuve muy callado, pensando en todo eso, y de nuevo me entró el gusanito de sobrepensar que tal vez en aquella ocasión yo era parte de la simulación de los jóvenes. Mientras más pensaba en el tema, más inquieto y nervioso me ponía, al grado que me empezaron a dar jaquecas.
Si las controlaba rápido con un té bien cargado o un paño húmedo apretado, se me pasaban, pero si no tenía nada de eso a la mano, se me ponían muy intensas. Las primeras veces pude detenerlas, pero en una ocasión que fui al centro de la ciudad a recoger un equipo de sonido que mandé a garantía, me agarró el dolor de cabeza ya estando rumbo al metro. La jaqueca fue tan grande que hasta me empezó a nublar la vista. Me recargué sentado en las escaleras de la entrada del metro y ya fue que empezó todo lo extraño. El dolor comenzó, y yo cerré los ojos unos segundos para descansar. Al hacerlo, primero vi todo en blanco y negro. Asustado, empecé a parpadear rápido, y cada vez que lo hacía veía a mi alrededor de diferentes colores. Primero en tonalidades azules, luego en rosa, después en amarillo. Y no solo eso, parecía que la realidad se alejaba y se acercaba, como si alguien agudizara mi vista. Podía ver súper lejos en las calles, pero de repente también todo muy cercano, que hasta los poros de las personas podía ver. Eso me hizo doler la cabeza a un punto en que no sé si fue por el desgaste físico o el estrés, pero me desmayé. Por desgracia, pasaron 5 minutos antes de que alguien se diera cuenta de que estaba desmayado y llamaran a una atención médica. Por cierto, me robaron mi equipo de sonido. Le hablaron a mis padres y les dijeron que seguro había sido un golpe de calor, pero que si me quedaba otro día en el seguro, podrían hacerme estudios. Aprovechamos para hacerlos. Al menos la cabeza estaba bien, y solo me dieron pastillas para el estrés. Dejé de ir a trabajar para estar en casa un mes hasta que me sintiera mejor, pero desgraciadamente no pasó eso. Me llegaban los dolores de cabeza y empezaba a ver cosas extrañas, pero ya no solo en colores y dimensiones, porque en más de una ocasión veía cosas como que mi perro se quedaba quieto como estatua en el patio sin moverse nada, y mi mamá, al caminar, lo atravesaba como si fuera un holograma. A los segundos, el perro regresaba a la normalidad. Mi realidad se estaba destruyendo, y de paso, mi mente también. Todo esto empezó desde que me picó el gusanito de creer que mi vida no era una realidad, que solo era parte del sueño de esas personas. Les juro que llorando le decía a mis padres que me encerraran en un hospital mental porque yo ya me estaba volviendo loco. Mi papá se llegó a considerarlo, y no lo juzgo, la neta yo hubiera hecho lo mismo. Pero mi mamá, que es una santa, jamás se bajó del barco y siempre buscó una solución. Pero cuando le tocó ver mi experiencia con el brazo fue que entendió que esto iba más allá. Una vez, en un ataque en el que no sabía si lo que me rodeaba era la realidad o no, quise mostrarle a mi mamá que nada de esto era real. Sentado en el sillón, puse mi brazo delante de mis piernas y, con mis rodillas como si fueran palanca, me quebré el brazo, dejando el hueso expuesto frente a ella. Ella, asustada, fue por toallas para detener la hemorragia y salió a pedir ayuda, pero cuando llegó con mi vecino, yo tenía ambos brazos sanos y el piso estaba limpio. Al ver eso, me preguntó que cómo hice eso, y ya le dije que así es mi día a día. Hago cosas que están fuera de lugar y, en los minutos, todo se resetea como si nada hubiera pasado. Es por eso que ya no le temo a la muerte, ni me preocupan las reglas de la sociedad porque las veo falsas. Mi mamá, que siempre fue a misa, empezó a buscar más allá de la religión una razón para todo eso. Como ya sabía que no era cosa de loqueros, intentó con brujas, santeros y hasta limpias de nuevo. Me llevó con un hombre en las montañas que, con el aroma de incienso y meditación, hizo que pudiera controlar mi percepción de la realidad para que no me volviera loco. Además, el trabajo físico me ayudó mucho, pero no niego que aún me surgen momentos de ansiedad y estrés donde mi cabeza me hace una mala jugada. La solución fue sencillamente aprender a aceptarlo y no romperme la cabeza buscando razones, teorías o culpables. Eso me ha ayudado a llevar una vida normal. Ahora ya tengo más de 40 años y sigo viviendo con mi mamá, pero al menos no siento que me estoy volviendo loco cada minuto. Sigo siendo un gran lector y, de hecho, la meditación me ha permitido disfrutar más los libros porque veo las letras de manera diferente. Y sí, aún veo el mundo como un collage de colores y distorsiones, pero ya no me rompo el brazo como lo hacía en aquel entonces. Con el tiempo, he aprendido a vivir con mi situación. Es como tener una realidad alterna coexistiendo con la que todos los demás perciben. No he vuelto a trabajar de manera formal porque siento que mi condición no me lo permite, pero he encontrado formas de mantenerme ocupado y sentirme útil. Me dedico a cuidar la casa y ayudar a mi mamá, y también me he convertido en un experto en jardinería, algo que descubrí que me relaja y me permite conectar con el mundo de una manera más tangible. De vez en cuando, me vuelven esos momentos en los que siento que todo lo que me rodea es una ilusión, pero ya no me angustian como antes.
Entendí que, al final del día, lo importante es cómo yo decido vivir mi vida, sin importar si lo que experimento es real o no según los estándares de los demás. Mi mamá, aunque ya mayor, sigue siendo mi gran apoyo, y entre los dos hemos logrado formar un pequeño universo en el que me siento seguro. A veces, en las noches, me siento en el patio a mirar las estrellas. En esos momentos, me pregunto si hay más personas allá afuera que, como yo, viven entre dos mundos. Y aunque nunca he encontrado a alguien que comparta exactamente lo que me ocurre, sé que no estoy solo. La clave está en no dejarse consumir por el miedo o la incertidumbre, sino en aprender a navegar las aguas de nuestra propia percepción, encontrando la paz en lo que somos y en lo que experimentamos. Hoy, al mirar hacia atrás, veo lo lejos que he llegado. A pesar de las pruebas y las dudas, he aprendido a aceptar mi realidad tal como es, con sus luces y sombras. La meditación y la conexión con la naturaleza han sido mis salvavidas, y aunque el camino no siempre ha sido fácil, me siento agradecido por haber encontrado mi propio equilibrio en este extraño viaje llamado vida. Gracias por ver y oír.